Iglesia, buenos días. Me gustaría comenzar este tiempo orando, así que si quieres acompañarme cerrando tus ojos. Jesús, gracias porque tu palabra es viva, porque tu palabra es poderosa. Gracias porque solo es que a través de la revelación de tu Espíritu Santo podemos entenderla y podemos comprender qué es lo que tú quieres decirnos. Quiero poner en tus manos este tiempo, quiero poner en tus manos esta palabra que nos has expuesto para hoy y te pido, Señor, que tú guíes mis palabras, que tú guíes mi boca. Gracias porque tú vives y porque tú reinas. Amén. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Después de haber comenzado una nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Estas son algunas de las preguntas con las que Pablo comienza el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, que como hemos ido estudiando desde hace algún par de semanas, el enfoque es mostrar y señalar que el fundamento de nuestra fe es únicamente Jesucristo, con la sencillez y la profundidad que eso abarca. Y la idea principal que quiero mostrar esta mañana con este texto es que es a través de la fe que somos justificados y tenemos vida. Ahora bien, para llegar a esa idea que se considera correcta, Pablo parte de una idea incorrecta que estaba surgiendo, que se estaba esparciendo en ese momento, en esa zona de Galacia. Pues te cuento que algunos de los grupos judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían creído en Jesús, bajo la influencia de su herencia cultural, creían que para ser salvo, además de creer en Jesús, tenías que seguir guardando los mandatos de la ley. Es decir, que para hacer tu salvación dependía, sí, de creer en lo que Jesús había hecho, pero también dependía de lo que tú continuabas haciendo, de la obediencia que tú eras capaz de tener. Y esa ley, como es conocida en un comienzo, fueron los principios que el Señor instruyó al pueblo de Israel para vivir de manera diferente esa nueva vida que les estaba entregando en la tierra prometida. Principios pensados para dirigir nuestra manera de vivir, que reflejan el corazón y el carácter de Dios, que fueron pensados, ideados para no hacernos daño a nosotros mismos, ni tampoco hacer daño a los otros. Y por muchos siglos, esa ley marcó los códigos ceremoniales, civiles y morales de los israelitas, hasta llegar a un punto en el que todavía más era insostenible cumplir con todo lo que dictaba. En el texto de hoy, Pablo argumenta cómo es que esa ley se relaciona con la fe y con una promesa que se alcanza a través de la misma. En nuestra actualidad es posible pensar que esa ley ya no tiene validez, porque claro, eso se vivía en el antiguo pacto, se vivía en el Antiguo Testamento y ahora nosotros nos regimos bajo el nuevo. Y bajo cierto razonamiento puede ser que causa una contradicción acerca de Dios, porque si esa ley solamente condena, si esa ley nos salva, entonces, ¿para qué nos fue dada? Pero me gustaría que podamos obtener un poco de claridad al respecto, porque de hecho Jesús lo dijo: no malinterpreten la razón por la que he venido. No estoy aquí para anular la ley, sino que he venido a cumplirla. Entonces, en nuestra realidad ahora, ¿para qué sigue funcionando esa ley? Y me gustaría compartirte dos matices, dos aspectos. Y para ello, el primero, me gustaría que me acompañes al versículo 10 de Gálatas 3. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios.
porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. El punto es que la ley ahora me convence del pecado. Yo no puedo saber si algo está bien o está mal si no tengo algún margen de referencia, algo con qué comparar. No puedo saber si la tarta que he hecho está buena si antes no había hecho otra o he probado que está buena, ¿sabes? En ese sentido, la ley establece esos límites de referencia entre lo bueno y lo malo. Lo que significa que al salirse, al sobrepasar esos límites, es pecado. Te pongo un ejemplo. Al conducir por la autovía, te encuentras con algunas señales que establecen el límite máximo de velocidad. Si tú sobrepasas ese límite, estás infringiendo una norma y eso trae una consecuencia. Y eres culpable porque conocías la norma y aún así decidiste cruzarla. Pues en este sentido la ley funciona de manera similar. Somos conscientes de que estamos cruzando esos límites, entonces somos declarados culpables. La ley revela nuestra pecaminosidad. Y la cosa es que nuestra naturaleza es incapaz de mantenerse dentro de esos límites establecidos por Dios. Lo que hay en nuestro corazón supera de alguna u otra manera esos límites establecidos. Y entre más me comparo con la ley, más me doy cuenta que soy un pecador y que me encuentro lejos de Dios. Pero en medio de ello, recibo la oportunidad de recibir perdón por esas transgresiones. Recibo la oportunidad de pedir perdón. Necesito ser consciente de mi pecado para poder pedir perdón y poder recibirlo. Y ese es uno de los puntos principales, que necesito ser consciente que soy un pecador. Necesito reconocerlo. El versículo 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Pregunta Pablo a sí mismo. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Me convence del pecado, soy consciente que soy pecador. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Y ahora esa ley nos conduce, debe conducirnos a Jesús. La ley debía durar hasta que llegara al Mesías. Al no ser capaces de escapar de mi pecaminosidad ni de mi incapacidad para obedecer, tengo que ser conducido al único que es capaz de salvarme. Y en medio de esa condenación, que ninguno nos escapamos, y Pablo aquí lo deja muy en claro, no somos capaces, ninguno de nosotros nos salvamos de pecar. Y por eso su insistencia, su énfasis en que si insistimos en que la ley rija nuestra vida, nos vamos a condenar. Pero en medio de esa condenación hay una salida, que es Jesús. En medio de esa condenación, nuestra única esperanza es Jesús. Tenemos esperanza en su cruz, tenemos esperanza en su salvación. Así que al ser consciente de mi pecado, al ser pecador, soy conducido a la necesidad que tengo de tener un Salvador, porque no puedo salvarme por mí mismo. Pablo continúa argumentando que esta ley fue añadida a una promesa alcanzada por la fe. Y el ejemplo que él nos menciona es Abraham. Esa promesa que Abraham recibió y que fue recibida por él con fe. Una promesa relacionada a la vida y también a la libertad. Y para ello hace un contraste interesante en cómo fue que Dios le entregó esa promesa a Abraham y cómo fue que Dios le entregó la ley al pueblo de Israel. Y voy a comentarte algunos puntos de este contraste. La ley fue dada por Dios al pueblo de manera indirecta. La palabra nos dice que fue a través de mediadores, a través de ángeles, a través de Moisés.
mientras que la promesa a Abraham fue dada de manera directa. Dios se presentó ante Abraham y le ofreció la promesa, se la entregó él mismo, sin ningún mediador. Lo que eso señala, que ese pacto de Dios con Abraham se parece más a un testamento, a una herencia, a un regalo que te estoy dando. Porque Abraham no tuvo que hacer nada más que creer. En ese momento Abraham no tuvo que hacer nada para merecerlo, no tuvo que ganárselo, fue un regalo. Fue dada por gracia. Y creo que eso declara las intenciones que el Señor tenía para su plan de salvación. Por otra parte, la ley dada a Moisés es más parecida, si lo miras así, como a un contrato, en el que ambas partes tienen que cumplir su parte. La promesa está basada en lo que Dios dijo que haría. Él le dijo a Abraham, yo haré, yo bendeciré, yo engrandeceré. La promesa depende de mí. La promesa depende de Dios, no depende de mí. La ley, por otra parte, funciona basada en un principio distinto, porque Dios dijo, tú harás o tú no harás. Es decir, que una funciona por la gracia y la otra depende en parte de tu obediencia, lo cual nos queda claro que no somos capaces de obedecer al completo. Pero esto me hace ver la iniciativa del Señor de su verdadero plan de salvación. En ese momento Abraham no lo ganó ni fue merecedor de lo que recibió, pero él simplemente tuvo que creer. Tuvo que creer en lo que el Señor le estaba ofreciendo. Y ese es otro de los puntos principales de hoy que nos deja este capítulo, que no estamos aquí por nuestra capacidad de obedecer. No estamos aquí por nuestra capacidad de ser santos. Estamos aquí porque hemos depositado nuestra fe en Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Y en lo que nos ha prometido. Así que siguiendo este hilo de la promesa y continuando con lo que nos dice el texto, hay 3 aspectos referentes a la promesa que me gustaría destacar. El versículo 14, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. El primer aspecto que está incluido, que abarca esa promesa, es que recibimos al Espíritu Santo. Mientras Jesús realizó su ministerio terrenal, no hay nada que no haya hecho a través del Espíritu Santo. Y Él le indicó a sus discípulos que en el momento en el que se cumpliera el nuevo pacto, después de ese proceso de muerte y resurrección por el perdón de los pecados, Él ascendería al cielo y sería glorificado. Pero nosotros aquí no estaríamos solos, sino que vendría otro consolador. Vendría alguien más para consolarnos, para acompañarnos, y que vendría para morar dentro de nosotros. Y gracias al Espíritu Santo aquí es que podemos pensar más como Jesús. Podemos hablar más como Jesús. Podemos actuar más como Jesús. Gracias al Espíritu Santo. Así que gracias al Espíritu Santo que recibimos por fe, podemos vivir de acuerdo a la ley de Dios. El versículo 24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. El segundo aspecto es que somos justificados. Y esa justificación es el proceso mediante el cual somos declarados inocentes, en el que Dios coloca al ofensor en la posición de justo, en la posición de inocente. Es una declaración de inocencia en la que otro asume la culpabilidad. Al yo aceptar ese cambio de roles, tengo la oportunidad de recibir un corazón recto,
Necesito ser justificado porque mi corazón necesita justicia. No hay manera de escaparnos de que podamos ser justos. No puedo justificarme a mí mismo. No puedo declararme justo a mí mismo. Necesito que alguien más lo haga. Mis pecados son perdonados y puedo estar cerca de Dios. Al morir y vivir para Él, eso causa una unión personal con Jesús. Pero como te he dicho, necesito ser consciente de que he pecado. Y parte de la promesa es que estoy condenado, estoy maldecido, pero esa maldición fue cargada por Jesús. Y la promesa es que yo, al creer en Jesús, puedo ser justificado, puedo tener un corazón recto. Y por último, el versículo 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que la promesa abarca también una nueva identidad. La palabra nos dice que antes éramos esclavos del pecado, que el pecado nos definía, el pecado era nuestra identidad. Pero al creer en Jesús, al obtener esa vida nueva, al obtener esa libertad, obtenemos una nueva identidad. Una identidad como hijos de Dios. Es decir, que no solamente el Espíritu Santo vive en nosotros y que no solamente nuestros pecados son perdonados, sino que además se cambia ese estatus en que ahora somos hijos de Dios, que somos adoptados por el Padre, que somos parte de su familia. Adquirimos el privilegio, adquirimos el derecho de ser hijos de Dios. Y nuestro estilo de vivir y de pensar debe ser el de un hijo de Dios. Y después de decirte todo esto, estas ideas acerca de la ley, de la obediencia, de que somos justificados, me gustaría volver a señalar algo por donde comencé. Una pregunta. Tras haber comenzado una nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Y te lo pregunto a ti ahora, iglesia, amigo, amiga, ¿por qué tratas de ser perfecto por tu propio esfuerzo? ¿Por qué tratas de ser como Jesús mediante tu propio esfuerzo? Esta semana reflexionaba en que esta carta es para mí y espero que tú también te sientas identificado, porque con frecuencia soy como un Gálata más. Uno que intenta mantener su santidad mediante su esfuerzo. Uno que intenta mantener el control mediante su esfuerzo. Uno que intenta mantener su salvación. Uno que intenta mantener quién es mediante su esfuerzo. Uno que siempre intenta encontrar justificación por lo que hace. En ocasiones olvidamos que Jesús es suficiente y olvidamos que no se trata de lo que yo pueda hacer, sino que se trata de lo que Jesús ya hizo. Muchas veces es fácil ver al pasado y decir, sí, lo que Jesús ha hecho por mí ha surtido efecto en el pasado. Pero es difícil ver que ese sacrificio, que esa entrega, esa redención, esa salvación, también hace cosas en nuestro presente. Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. La promesa está hecha, la promesa está cumplida. Somos libres, somos perdonados, somos justificados, somos sanados, somos restaurados,
somos unidos, somos amados, somos bendecidos. Gracias a la maldición que Jesús ya llevó por nuestra desobediencia. Ya está pagado. No necesito hacer nada más. Y gracias a eso, ahora tengo fe en que mi vida no depende de mí, depende de Él. Por fe soy coheredero del reino, coheredero de la gloria. Por fe es que soy hijo. Y vivir por fe ya no me conduce al pecado. Me hace estar en armonía con la ley de Dios. Espero que seas consciente que has recibido al Espíritu Santo por el sacrificio de Jesús en la cruz. Que has recibido al Espíritu Santo por lo que Jesús ha hecho por ti y no por lo que tú has hecho o has dejado de hacer. No depende de ti. Creo que esta temporada necesitas recordar que continúas necesitando y dependiendo de ese Espíritu. Necesitamos todavía a que el Espíritu Santo siga haciendo cosas en nosotros y que nos siga recordando que lo que Jesús hizo sigue haciendo efecto hoy y seguirá haciendo efecto mañana, porque lo que Jesús hizo es para siempre. Solamente tú sabes lo que el Señor te ha dicho esta mañana. Tal vez necesitas pedir perdón. Tal vez necesitas invitarlo a tu vida. Tal vez necesitas pedirle que te recuerde el valor que tiene que Él haya entregado su vida por ti. Sea cual sea la razón, me gustaría que tuvieras un tiempo de oración personal y que seas genuino con el Señor y que de verdad reflexiones qué significa para ti el ser justificado. ¿Qué significa para ti que Él haya entregado su vida y que tú no tengas que hacer nada más que solamente creer, tener fe en lo que Él ha hecho y lo que eso significa? También creo que somos hermanos y hermanas que tenemos mucha confianza. Y si en verdad tú consideras, necesitas que alguien ore por ti, me gustaría hacer el llamado a que te pongas de pie y busques a alguien con el que tengas confianza y que ore por ti. Para confesión de pecados, para cualquier otro motivo. Pero que no te quedes en tu asiento y que busques que alguien ore por ti. Y si no es el caso, tómate unos minutos y ora al Señor.